Buenos días a todos, espero que todos se encuentren muy bien hoy. Mi compañera Charis y yo les vamos a hablar un poco sobre la diversidad y el reconocimiento de los cantos de rana. Para ubicarnos en el contexto general, lo primero que habría que definir es el concepto de bioacústica. Esta es la ciencia que estudia los sonidos emitidos por los animales y abarca aspectos como grabación y análisis, así como sistemas de comunicación acústica y ecolocalización. Esta ciencia se puede aplicar para la investigación de la fauna, ya que los sonidos que transmiten los individuos de una misma especie pueden comunicar un mensaje específico. Esto puede ser aprovechado en las ciencias biológicas para la investigación, para la conservación, sin necesidad de capturar o manipular a animales silvestres de forma directa. En esta presentación nos vamos a enfocar específicamente en los anuros, en la bioacústica y el papel que cumplen en estos individuos, así como los tipos de mensaje que comunican las ranas de una misma especie en un entorno determinado. En cuanto a la bioacústica específica para anuros, esto representa y cumple con un papel muy importante y valioso en el estudio de estos individuos. Los cantos en las ranas van a comunicar distintos mensajes que se van a representar en función de lo que está aconteciendo en su entorno. Y si hablamos de entorno, podemos tomar en cuenta la condición ectotérmica que presentan los anuros. La temperatura que se presenta en ese medio puede influenciar en la actividad acústica de las especies, de los grupos, y se demuestra y se ha demostrado que existe una correlación entre la temperatura y variables temporales que pueden presentarse en los cantos de advertencia de algunas especies en específico de anuros. Por eso es importante resaltar que hay una gran importancia en la conservación y el manejo de lugares en específico donde son espacios de reproducción de especies que están amenazadas o que son endémicas y de interés nacional. Y como se los hemos mencionado en otras ocasiones, en el caso de Costa Rica ha existido un gran interés y afinidad por la herpetofauna por parte de personas que tienen especies como mascotas, también centros de rescate y otros lugares pues que mantienen el interés por exhibir o educar sobre el grupo de herpetofauna. Sin embargo, en los últimos años se ha podido notar que hay una creciente afinidad por parte de algunas minorías que se están inclinando mucho por la observación de herpetofauna, por el turismo por herpetofauna, junto a la divulgación de información de ese grupo en específico en principalmente las redes sociales. Aunque exista pues gran divulgación y se destaque un interés por el grupo, muchas no son fuentes formales y en este caso serían redes sociales, ¿verdad? Entonces se desconoce muchas veces la veracidad de los datos y de la información que se aporta, por lo que presenta un evidente vacío de educación ambiental que sigue siendo parte de nuestra sociedad. Es por esta razón que nosotros tenemos como objetivo para este proyecto plantear cuál es la importancia de la bioacústica en el grupo Anura, emplear estrategias didácticas que nos permiten y nos faciliten el reconocimiento de la diversidad de cantos a los científicos, a los biólogos, a la población en general y el manejo de información y la ecología de los anuros. Entonces, ¿cuáles son los tipos de canto que puede producir una rana? Tenemos 5 diferentes tipos. El primero que vamos a mencionar son los cantos de advertencia o anuncio. Estos son emitidos por los machos y tienen una función de atraer a la hembra, además de marcar territorio ante posibles competidores. Por otro lado están los cantos de cortejo. Estos también son vocalizados por los machos cuando hay un encuentro con una hembra. Generalmente son seguidos de un amplexo. En tercer lugar, tenemos los cantos agresivos o agonísticos. Estos cantos son emitidos cuando el individuo tiene conflicto con otro. El cuarto tipo de canto es el de desprendimiento. Este indica que la rana está rechazando el amplexo, por lo que funciona como un mecanismo de aislamiento prerreproductivo entre especies que pueden ser simpátricas.
Y finalmente tenemos los cantos de desesperación. Estos son emitidos cuando la rana es atrapada por su depredador. Uno de los retos más grandes que tiene la bioacústica en anuros es que es difícil su identificación y la diferenciación de los cantos, pero puede resultar una muy buena herramienta, aunque es importante también aclarar que aún existen vacíos de información en los mensajes intrínsecos que tienen estos cantos emitidos por los anfibios. Aún se desconoce o no han sido bien estudiados. Los cantos que ya son conocidos son una herramienta muy útil para identificar o diferenciar especies que son morfológicamente crípticas. Entonces, al diferenciar su canto, puede ser una característica para una clasificación taxonómica mucho más precisa y acertada. La importancia de esto radica que, a la hora del apareamiento, exista viabilidad en la fertilización. Un ejemplo práctico fue el que ya mencioné anteriormente con el canto de advertencia. Es un mecanismo que ellas tienen para el aislamiento prerreproductivo entre las especies simpátricas. Una aplicación es el trabajo de campo que le podemos dar, nosotros como biólogos para proyectos de monitoreo o montaje e inventario de herpetofauna. Una gran ventaja de usar este tipo de grabaciones es que, número uno, las podemos usar después, las podemos estar reproduciendo y podemos analizarlas posteriormente a la salida de campo, sin necesidad de sobremanipular al animal y causarle un estrés. Al ser grabadas también permiten que se puedan reproducir agudizando algunos sonidos o aislando otros, de modo que el investigador se puede ir familiarizando con el sonido. Otra aplicación que tiene es que si nos vamos familiarizando como biólogos con el sonido, nos va a ser muchísimo más fácil identificar, por ejemplo, zonas estratégicas para la conservación, porque ahí se da el apareamiento de algunas especies. Entonces, podríamos decir que a la hora de realizar manejo, podríamos priorizar en aquellas áreas de preferencia donde los anuros se reproducen. Uno de los ejemplos aplicados que nos encontramos en la bibliografía fue en la península ibérica con un proyecto de investigación cuyo objetivo era conocer y dar seguimiento a patrones temporales de actividad de poblaciones de anuros y la relación con diferentes factores ambientales para entender mejor cómo las alteraciones humanas en el entorno podían influir esta comunicación acústica entre las ranas y si nosotros teníamos alguna incidencia en su biología reproductiva y a su vez implementar sistemas de información geográfica para generar patrones de distribución y, como dije antes, también para priorizar zonas de conservación. Ahora, en cuanto a la ejecución de los cantos en sí y los órganos que se ven involucrados, una propiedad muy importante es que estos están controlados por la contracción de los músculos que se encuentran en el tronco y en la laringe del individuo. Se va a producir un movimiento que induce que el aire pase desde los pulmones hasta los sacos vocales, van a atravesar el aparato laríngeo y es en ese lugar donde se va a producir el sonido. Ahora, en efecto, al ser organismos ectotermos, la temperatura va a ser una propiedad fundamental que puede afectar la ejecución de estos cantos, puede provocar variaciones y además pueden influenciar también condiciones ecológicas que se presentan en el ambiente. En general, la temperatura podría esconder diferencias o similitudes en las propiedades acústicas que se presentan entre algunas especies cuando los cantos de ellas dos son comparados a diferentes magnitudes de esa variable en específico. Un ejemplo de esto fue un estudio que se realizó con la rana Ceratrophis granuelli, que los resultados demostraron que la temperatura es una de las variables importantes en los cantos de esta especie, puesto que la tasa de pulsos fue determinante en la discriminación de los machos conespecíficos por parte de las hembras de esta especie, cuando ellas se encontraban en simpatría con especies relacionadas. Y esto resalta que hay una gran importancia en que se realicen análisis de bioacústica y en este caso
ellos recomendaban hacerlo entre la especie Ceratrophis cranuelli y Ceratrophis ornata, para que se emplee un rango de temperaturas y de localidades y se evalúe si van a diferir los cantos de advertencia entre esas dos especies. Entonces, que ocurra una sana comunicación en las especies de los anuros, especialmente cuando se van a emitir cantos de anuncio o de advertencia por parte de los machos, va a representar mucha importancia en el comportamiento social y en la biología reproductiva de este grupo. Poseen un papel muy importante en las agregaciones reproductivas y además presentan información momentánea de espacio y tiempo para el reconocimiento de los individuos. Podemos concluir 3 situaciones muy importantes respecto a la bioacústica de Anurus, y es que con el fin de que esta herramienta y estrategia pedagógica para la educación ambiental de Anurus, es muy importante que los centros de exhibición de organismos de este grupo también cuenten con empleadores que estén capacitados y que brinden oportuna información sobre los grupos de animales, sobre los roles ecológicos, las amenazas y en este caso en específico, como pudimos hablar, cuáles son las actividades que nosotros realizamos y les pueden afectar a ellos, las alteraciones que hemos ocasionado en el medio y cuáles son las consecuencias en animales que son dependientes de la bioacústica especie específica. Por otro lado, que se empleen tours o guías turísticas que eduquen sin la necesidad de los organismos, que aunque esto es algo que se resalta y es importante en cuanto a la guía turística, también que la bioacústica podría ser una herramienta muy importante y efectiva para oportuna identificación de especies, para enfatizar su importancia y la relevancia que tiene esta rama en la biología. Además, que en nuestro caso se puedan emplear a la comunidad científica métodos didácticos y llamativos que le permita y le facilite el aprendizaje de manera más efectiva a los estudiantes e incluso, ¿por qué no?, a los profesionales en esta área. Ahora, ¿cuál es esa herramienta? Para la parte práctica de nuestro proyecto, nosotras le dimos un enfoque más didáctico con el fin de reconocer y estudiar los cantos de las ranas a través de esta aplicación que se llama Quizlet, la cual emplea la técnica de fichas. Entonces, en las fichas de esta aplicación vamos a ver el nombre científico, la foto del individuo, así como el sonido y el canto o el canto que emite cada rana. Bueno, esa base de datos, bueno, mini base de datos les va a quedar también ahí en la aplicación para que la puedan usar en el futuro y para que puedan practicar, y a su vez les vamos a presentar ahorita un pequeño tutorial para que se familiaricen con la aplicación. Lo primero que hay que hacer es instalar la aplicación y la buscan así como Quizlet y el icono es el de la Q. Una vez instalada, lo que tenemos que hacer es registrarnos en este botón. Una vez creados el usuario y la contraseña, ya le damos en iniciar sesión. Una vez iniciada la sesión, le dan clic al link que nosotros les vamos a facilitar y listo. Ya estarían en las fichas que Charis y yo generamos. Entonces acá lo que pueden ver es cada rana con su respectivo sonido. Otra modalidad es la modalidad aprender. En esta le damos a estudiar nuevamente. Y bueno, acá si conocemos el sonido, por ejemplo, ese sonido y yo lo identifico que era el de litobates, entonces le puedo dar por entendido o bien si lo quiero estudiar nuevamente. Luego está la modalidad de fichas. En esta lo que podemos ir haciendo es que arrastramos hacia la izquierda si no sabemos el término,
o hacia la derecha si ya dominamos ese canto. Entonces, por ejemplo ese, digamos que es de una faga. Entonces, cuando yo le doy vuelta y como vi que no la sé, entonces le doy estudiar nuevamente. Cuando le doy clic a la siguiente ficha y yo digo es Kraugastro Crasidígitos, y si le doy vuelta y la atiné o la tengo bien, entonces le doy por entendido y la aplicación lo que me va a ir ayudando es a ir aprendiendo esos sonidos que todavía no sé o se me dificultan un poco más. Ella va a llevar un registro de aquello que ya sé y de lo que no. Y listo, esa sería la aplicación para que la puedan ver, para que puedan escuchar los diferentes sonidos. Espero que les sirva, que les sea de utilidad y muchas gracias por su atención.